Curso Bíblico Fundamento Apostólico 2, Lección 10. Dios, el Creador de todo. Siempre se ha creído desde el principio de los tiempos y hasta hoy en un Dios creador de todo, aunque se haya tenido diferentes ideas de Dios. ¿Quién hizo a Dios? Un padre le dice a su hijo de 7 años: hace mucho tiempo, Dios hizo la tierra y todas las cosas que hay en ella. También hizo el sol, la luna y las estrellas. El niño se queda pensando un rato y entonces le pregunta: papá, ¿y quién hizo a Dios? Nadie, responde el papá. Dios siempre ha existido. Por ahora, esta respuesta tan sencilla deja contento al niño. Sin embargo, a medida que crece, el tema le sigue causando curiosidad. Le cuesta entender que exista alguien que no haya tenido principio. Piensa: ¿de dónde vino Dios? ¿Qué dice la Biblia? Moisés escribió en el Salmo 90: antes que naciesen las montañas mismas, la tierra y el terreno productivo, aún de tiempo indefinido a tiempo indefinido, tú eres Dios. Isaías 40:28 dice: ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? Sin importar cuánto retrocedamos en el tiempo, Dios siempre ha existido y siempre existirá. Primera de Timoteo capítulo 1 verso 17. ¿Por qué se nos hace tan difícil comprender esta idea? Porque nuestra vida es muy corta. Y eso hace que midamos el tiempo de un modo totalmente diferente. Por ejemplo, para Dios 1000 años son como un solo día, pues ha vivido desde el principio, desde siempre. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 8. Veamos la siguiente ilustración. Un saltamontes adulto vive unos 50 días. ¿Podría entender lo que significa vivir 70 u 80 años, que es la duración de nuestra vida? Difícilmente. Pues nosotros somos como ese saltamonte cuando nos comparamos con el Creador. Nuestra capacidad mental es insignificante al lado de la suya. Isaías capítulo 40, verso 22. Aunque nos cuesta entender que Dios es eterno, la idea es lógica. Si alguien hubiera creado a Dios, esa persona sería el Creador. Sin embargo, la Biblia afirma que Jehová es quien hizo todas las cosas. Apocalipsis capítulo 4, verso 11. Además, nosotros sabemos que hubo un tiempo en el que el universo no existía. Génesis capítulo 1, verso 1. ¿Cómo apareció? Obviamente, su creador ya tenía que existir. Y también tuvo que haber existido antes que cualquier otro ser inteligente, como su primer hijo y los ángeles. Job capítulo 38, verso 4 y verso 7. El ser que puso en movimiento el inmenso universo y estableció las leyes que lo controlan tuvo que haber existido desde siempre. Solo él pudo darle vida al resto de los seres vivos. Job 33, verso 4. Algunos no conocen las Sagradas Escrituras y por esta necesidad de tener un Dios en el cual creer, caen en errores fatales que en vez de acercarlos al Creador, los desvían al engaño y a la idolatría. En estas condiciones adoran imágenes o cualquier figura hecha por mano de hombre. En algunos casos caen en la hechicería, adivinación y otras abominaciones. Entonces, ¿qué debemos hacer? El primer paso es estudiar lo que la Biblia dice acerca de nuestro Dios, entendiendo que la Biblia no intenta probar la existencia de Dios, ni especula sobre su naturaleza, sino que da por sentado que Jehová es el verdadero Dios y único Rey eterno. Génesis capítulo 1, verso 1. Dios ha existido siempre. Eso es lo que tenemos que aceptar. Dice el Salmo 90, verso 2. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios.
Segundo lugar, Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Juan capítulo 4, verso 24. Tercero, Dios es eterno. En Génesis capítulo 21, verso 33 dice, Abraham invocó en Beerseba el nombre de Jehová, Dios eterno. Cuarto, Dios es inmutable, nunca cambia. Malaquías capítulo 3, verso 6 dice, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Santiago capítulo 1, verso 17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Quinto, Dios es veraz. Dice Romanos 3, verso 4. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que sea justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son verdad, son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Deuteronomio capítulo 32, verso 4. Sexto, Dios es sabio. Romanos 11:33 dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Séptimo, Dios es justo en todos sus hechos. Salmos 145, verso 17. Justo es Jehová en todos sus caminos, y misericordioso en todas sus obras. Octavo, Dios es amor. Primera de Juan capítulo 4, verso 8 dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Noveno, Dios es santo. Dice Primera de Pedro 1:16, sed santos como Dios es santo. Y décimo, Dios es luz, y no hay tinieblas en él. Primera de Juan, capítulo 1, verso 5. Hablemos de la Trinidad en Dios. Aunque la palabra Trinidad no se encuentra en la Biblia, sí en todo su recorrido se encuentra su enseñanza. No podemos entender toda la magnificencia y poder del Señor, pero sí hay cosas reveladas que podemos comprender. En Deuteronomio capítulo 29, verso 29, dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Muchos hechos nos muestran esta verdad. En primer lugar, el hombre. El hombre está compuesto de cuerpo, alma y espíritu. El universo se compone de materia, tiempo y espacio. Los ejemplos no procuran comparar al Dios creador, sino más bien mostrar que hay objetos que muestran esta triformidad, aunque son uno. Dios ha sido manifestado al mundo en una Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En primer lugar está la creación, cuando Él dijo en Génesis 1:26, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Segundo, el testimonio en el cielo, cuando dice que en el cielo son tres los que dan testimonio. Primera de Juan, capítulo 5, verso 7. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Tercero, en el bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él estaba siendo bautizado, el Padre habló y el Espíritu Santo se manifestó corporalmente como una paloma. Mateo capítulo 3, verso 16 y 17. Dice, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos fueron abiertos,
y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. En cuarto lugar, la forma bautismal dada por el Señor Jesucristo. En Mateo capítulo 28, verso 19, Él le dijo a sus discípulos: Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. En quinto lugar, la bendición apostólica. Segunda de Corintios, capítulo 13, verso 14, escribe el apóstol Pablo: La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Sexto, en la creación, en la redención y en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo hay evidencias claras de la Trinidad. Génesis capítulo 1, verso 1 al 3, Lucas capítulo 1, verso 30 al 35 y Gálatas capítulo 1, verso 1. Atributos de Dios. En relación con el tiempo, Dios es eterno. Génesis capítulo 21, verso 33. En relación con la creación, Dios es omnipresente. Número capítulo 14, verso 21. Esto quiere decir que está en todas partes. Segundo, es omnisciente. Romanos capítulo 11, verso 33 al 36. Esto quiere decir que todo lo sabe. Y en tercer lugar, Dios es omnipotente. Génesis capítulo 35, verso 11. Todo lo puede, tiene todo el poder. En relación con los seres mortales, Dios es veraz, no miente. Juan capítulo 3, verso 33 y Romanos capítulo 3, verso 4. Dios es bueno. Salmos capítulo 86, verso 5. Misericordioso. Salmos 86, verso 15 y Hebreos capítulo 2, verso 17. Dios es justo. Deuteronomio capítulo 32, verso 4. Y Dios es santo. Levíticos capítulo 20, verso 26. Todo esto nos habla de los atributos del Creador. Lo que podemos comprender es que ese Dios al cual el mundo se niega a creer, a buscar, es el que hizo los cielos, hizo la tierra, hizo los seres que habitan en ella, y en lo último, como la corona de su creación, hizo al hombre a su imagen y conforme a su semejanza, para que administrara toda su creación, pero también para que le rindiera culto, para que le adorara, para que fuera ese ser semejante al Creador, que así Él lo estableció y así le dio el hálito de vida, le dio de su espíritu para que fuera diferente entre todas las demás criaturas de la tierra. Gloria a Dios.